Canarias es uno de los lugares más golpeados por las políticas migratorias. Los migrantes no vienen a Canarias porque vienen de vacaciones a tomar el sol, vienen a Canarias pues porque se les van cerrando otras vías y al final esto es como el agua, busca un poro por el que salir. Ellos no vienen aquí pues, en base a un efecto llamada, vienen a un efecto huida de las guerras que en muchos casos ocasionamos nosotros, huida del hambre, huida de la sequía, huida de los efectos del cambio climático, de los cuales también somos responsables nosotros, y en vez de asumir nuestras responsabilidades lo que estamos es facilitando el deportarlo a países terceros en los que no tienen ningún arraigo y que no tienen nada que ver con ellos. Esto no es un problema de Canarias, esto es un problema de Europa. Por lo tanto, Europa tiene que dar una solución al problema de manera estructural y de manera global. Nosotros exigimos que sea en base a los derechos humanos, que esto es lo que entendemos que no se está produciendo en este momento. El problema es que Europa, en la práctica, no está desplegando una política que, por ejemplo, verdaderamente recoja la cuestión del reparto de personas por todos los países europeos. Como decía Manu, la gente no viene a Canarias estrictamente o va a Grecia estrictamente. Estamos hablando de personas que huyen de situaciones de conflicto terroríficas y que buscan tener un futuro seguro o un futuro simplemente en algún país europeo. Por lo tanto, es un problema de Europa y esto hay que resolverlo, porque esta presión no es justo que únicamente se ubique y la tengan que asumir los países de las fronteras. Por eso siempre es importante la doble vía. No es solo resolver el problema de migración, entendiendo e interpretándolo desde el prisma de los derechos humanos. Es que necesitamos también reforzar los territorios que están asumiendo esta acogida y están prestando esta ayuda humanitaria. Es importante dejar claro que el Gobierno de España tiene la capacidad de cambiar las políticas de la Unión Europea. O sea, aquí no podemos permitir que solo sean los más bravucones, los más insolidarios, los más racistas los que impongan sus políticas. El Gobierno español tiene la posibilidad y la obligación de cambiar este pacto anti-inmigración. Las zonas de entrada, que son fundamentalmente en España, Ceuta y Melilla, que son las únicas fronteras que tenemos, ¿no? Porque los demás ya de Francia y Portugal no son fronteras prácticamente, y fijaros cuál es el tratamiento que se da pues, a toda esa gente que por necesidad y no por otra cosa, por pura necesidad, tienen que escapar de su tierra, ¿no? Esta es la recepción. Hay mucha gente que ha muerto, hay gente, en fin, un desastre, ¿no? La valla está antigua. Y ahora están construyendo esta valla nueva que tenemos aquí, que es pues, otro ejemplo de lo mismo. Todavía no se ha estrenado, no ha habido un salto, ¿no? No va a evitar que la gente pase, igual que no lo evitó esta, a pesar de todos los daños que producía. Yo he hablado con muchos inmigrantes y todos dicen lo mismo. Cuando llego ahí y lo veo, pienso que en el otro lado ya estoy muerto, o sea que mi vida no tiene sentido si no la salto, entonces ¿qué más me da? Yo lo salto. Y será, ellos dicen mucho, será lo que Dios quiera, ¿no? Y esa valla que dicen que es más peligrosa que esta, pues no lo ha podido parar, siguen saltando. A este lado Melilla, allí Marruecos. Esto es un ejemplo claro de la militarización y la externalización de las fronteras, donde se le está dando dinero al gobierno marroquí para que impida que lleguen aquí las personas migrantes. Nuestra apuesta frente a esto es distinta. Nosotros defendemos vías seguras y legales para las personas que quieran llegar aquí. Apostamos por visado en origen. Creemos que la Unión Europea, que los Estados miembros de la Unión Europea tienen que habilitar mecanismos para que sus consulados y sus embajadas en aquellos países faciliten los visados para que puedan llegar aquí, lo mismo que se nos facilita a nosotros cuando queremos ir allí. Y por otro lado, denunciamos la criminalización de las organizaciones, de las ONG y otro tipo de organizaciones y movimientos que están tratando de ayudar a las personas migrantes a llegar aquí con un mínimo de garantías y que están siendo perseguidas por los gobiernos de los Estados miembros. En nuestra segunda etapa de este viaje por la frontera sur hemos llegado a Melilla y estamos viendo que es imposible que una persona medianamente sensible no termine conmocionada viendo esto de que estamos viendo aquí. Una valla, otra valla, fosos, muros, concertinas.
estamos viendo en qué se invierten los recursos de la Unión Europea, parte de los recursos de la Unión Europea para el control migratorio. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si estos recursos, en lugar de invertirse para frenar la llegada de esta manera tan violenta, se utilizaran, por ejemplo, para hacer procesos de acompañamiento diferentes? ¿Qué pasaría si estos recursos, en lugar de invertirse para frenar de esta forma, se utilizaran para que también los lugares de acogida tuvieran garantías, tuvieran empleo de calidad, tuvieran un estado social fuerte? Algo que permitiera que la mirada, la solución a la política migratoria fuera constructiva, algo que permitiera que la política migratoria pasara por el respeto a los derechos humanos y que se gestionara desde la perspectiva de quienes vienen de fuera, desde sus necesidades, pero también de quienes acogen en los territorios. Nosotros tenemos ahora mismo un marco legal que es nefasto, que permite hacer barbaridades, que permite vulnerar de forma sistemática e impune los derechos humanos. En la Unión Europea la extrema derecha está marcando las políticas. No tienen la mayoría numérica todavía, pero sí están ganando cada día más hegemonía y más capacidad de influir en las políticas que emanan de la Unión Europea. La política migratoria de la Unión Europea se basa, grosso modo, en la militarización, en la deportación y en la concentración en los países que tienen fronteras exteriores. Y esta tríada se va a ver reforzada con el nuevo pacto migratorio. Es una política basada en el bloqueo. Y claro, utiliza una serie de instrumentos para garantizarse ese bloqueo. Y lo que vemos es que el nuevo pacto afianza ese bloqueo, lo aumenta. Y esto lo hace a costa de los seres humanos. Y esto lo estamos viendo, pero los seres humanos que vienen y los seres humanos que viven también en estos territorios que son frontera, con unos dramas sociales a veces también insoportables. Y es que en esta zona, a mí me consta, porque hemos estado en otras ocasiones, sabemos cómo está, somos perfectamente conscientes, es una de las zonas más golpeadas de la Unión Europea y que está sufriendo una presión migratoria también atroz. Entonces es un caldo de cultivo perfecto para generar polvorines sociales. Traemos un documento que, como decía antes en la rueda de prensa, es un documento que está vivo y que está abierto y precisamente el valor también de espacios como este es que podáis de alguna manera contribuir con vuestra mirada si lo consideráis oportuno. Nosotros, tanto en la Unión Europea como ahora que estamos en el gobierno, como los compañeros que trabajan de Andalucía, siempre decimos que trabajamos en las instituciones pero con los pies en la calle. Y nosotros necesitamos el apoyo, necesitamos la movilización, necesitamos que los movimientos sociales, los que estáis en el Tajo, estéis presionando, porque si no este debate está perdido, ¿eh?